nosotros con Óscar Elía, doctor en filosofía, analista del Grupo de Estudios Estratégicos, ex asesor del Ministerio de Defensa, director del grado de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria y colaborador de Libertad Digital e Intereconomía. Él nos va a hablar de crisis del Estado, crisis de la seguridad y desprotección del ciudadano. Es posible que nos quede un hueco antes de que empiece la siguiente conferencia para que puedan hacer preguntas. Así que, sin más, le doy la palabra. Pues muchísimas gracias. Gracias, Iván. En primer lugar, agradeceros a la Fundación su invitación. Yo estuve ya aquí y voy a aprovechar para acordarme en el debate de esta mañana, aprovechando que no tenemos ninguno de los ponentes. Yo estuve aquí en el año 2010, hablando del capitalismo, hablando por supuesto del marxismo, y lo que llama la atención es que en aquella época, estamos hablando de 8 años ya, la enorme cantidad de fundaciones, de asociaciones cívicas, de grupos, de think tanks, etcétera, que en aquella época pululaban en relación con determinados temas, la lucha contra el terrorismo, el patriotismo, valores, principios, etcétera. Lo que llama la atención hoy, 8 años después, o lo que es lo mismo, 2 legislaturas después, es que el panorama es desolador. Y en ese sentido, que esta fundación sobreviva y que estemos hoy aquí y que se puedan seguir lanzando ideas, que puedan seguir saliendo de este ámbito determinadas discusiones, etc., yo creo que es un éxito que os corresponde a todos vosotros. Porque, insisto, es decir, cuando uno coge la lista de todos los medios de comunicación, fundaciones, institutos, asociaciones que hace que en el año 2010 estaban protagonizando la vida social y en algún momento la oposición al gobierno que no cogía la planeta, al gobierno que... Bueno, es decir, quedan muy poquitos. En esta prueba de supervivencia incluye tener las ideas muy claras y incluye tener la voluntad de permanencia. En ese sentido, yo creo que el ha hecho muy bien. O sea, que en primer lugar os quiero felicitar a ti y a todos los miembros, porque efectivamente es un gran éxito, ¿no? Queremos que lo ocurra dentro de las 2 legislaturas. Cuando me propusieron el curso de verano, cuando vi de qué se trataba, el título lleva la ausencia del Estado, enseguida uno trata de arrimar de a sus sardinos. Entonces, cuando empezamos a ver la ausencia del Estado, yo ya pensé en la crisis del Estado. Crisis del Estado, no solo en España, aunque evidentemente es lo que nos interesa en este curso, pero la crisis del Estado es algo que, en términos de los teóricos de relaciones internacionales, de gente que se dedica a esto de las relaciones internacionales y los temas estratégicos, lleva una temporada, bastantes años, más o menos, estéis puestos en el tema, lo sabéis, lleva bastantes años como una, ¿no? Es decir, la crisis del Estado y el futuro del Estado. Es verdad que gran parte de la clase política y de la opinión pública no quiere ni oír hablar de este tema, porque nos hemos acostumbrado a que el Estado sea la forma política administrativa habitual en los últimos 3 siglos, y pensar que el Estado pueda estar en crisis o que pueda perder algunas de sus capacidades, pues es una cosa que da bastante miedo. Pero es verdad que el tema está ahí y el tema está en discusión, y luego al final, si tenemos tiempo, que yo creo que sí, podemos tratarlo más en profundidad. Hay una despreocupación general por el futuro del Estado, ¿no? Que afecta a las élites políticas, pero también afecta a las élites intelectuales, a los periodistas, a la opinión pública, etcétera, a la universidad también, etcétera, etcétera, ¿no? Esto se ha hablado en parte en España, porque en España hay casi yo llamaría un patológico desinterés por lo que ocurre fuera de nuestras fronteras o por lo que ocurre en el exterior. Por las razones históricas que sean, vivimos volcados en nuestros propios asuntos internos y muchas veces nos olvidamos que tenemos a nuestro alrededor un mundo que es extremadamente convulso y un mundo que es, me atrevería a decir, aceleradamente convulso. Y los cambios que estamos viendo en las últimas décadas, efectos europeos, efectos globales, son de una enorme velocidad y de una enorme profundidad. Y afectan, entre otras cosas, a los actores tradicionales de las relaciones internacionales que habían sido los Estados. El tema de la crisis del Estado, insisto, no solamente en España, tenemos nuestras propias características, pero también en otros países occidentales, se debe, diría yo rápidamente, por no cansaros a estas horas de la tarde, se debe a 2 factores distintos, o 2 grupos de factores distintos. Por un lado, a factores que se llaman de orden material
que tienen que ver sobre todo con la globalización. La globalización, por un lado, por supuesto, tecnológica, política y económica. No nos damos cuenta muchas veces hasta qué punto estos tres factores, la globalización de las tecnologías, de la información, de los medios de comunicación, de los medios de transportes, que hace que una persona pueda pasar en pocas semanas de estar en una playa somalí sin tener un futuro a plantarse a las puertas de la rica Europa, ¿no? Es el fenómeno que lo está trastocando todo. Es decir, el hecho de que una empresa que Jamones Pérez pueda dedicarse a vender jamones en China, ¿no? Por ir al caso de Amazon, que es el caso más claro. Pero también la globalización tecnológica permite la globalización de las ideas, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que una revuelta que se produce en un pueblo de Túnez porque a un chaval le quitan el carro, la policía y no tiene el soborno para pagarlo, pasa a las redes sociales y de repente genera un incendio que pasa de frontera en frontera y se traslada de país a país y da lugar a lo que llamamos uno de los grandes fenómenos del momento, que es la primavera árabe, ¿no? Es decir, la tecnología ha creado las condiciones para por lo menos tres tipos de globalización: la globalización económica, la globalización tecnológica, incluso la globalización política, que sigue en buena medida la caída del muro de Berlín, ¿no? Es decir, de repente el mundo está, permíteme la expresión, súper unido. Los dos bloques enfrentados entre los que había poca relación, o la relación era inexistente o muy limitada, de repente desaparecen. Y desde los años 90 asistimos a realmente el mundo empieza a pensar, empieza a actuar políticamente como una única entidad, de manera que un acontecimiento que ocurre en Australia repercute rápidamente en cuestión de minutos, es decir, de segundos, incluso cuestión de segundos, gracias a WhatsApp, Twitter, etcétera, en la otra parte del mundo, ¿no? Está en el momento de la explosión de las grandes instituciones internacionales, ¿no? La Unión Europea, la que se hablará después, Naciones Unidas. De repente el mundo se queda pequeño, seguimos siendo los mismos, las distancias serían las mismas, pero materialmente estamos jugando en un escenario que es completamente distinto. Lo cual tiene su importancia, porque España ya no puede estar, es complicado que España esté, o cualquier otro país, que viva a espaldas de lo que ocurre en otra parte del mundo. Hasta ahora, en este siglo, podemos permitirnos ese lujo. Ahora ya nos queda claro que podemos hacerlo, ¿no? Existen por tanto esos factores que llamamos materiales, esos factores generales, pero hay otra serie de factores que llamarían morales o ideológicos, que también tienen que ver con la crisis del Estado, ¿no? Que tienen que ver sobre todo, y se ha hablado aquí ya durante el día de hoy, con todo lo que podemos llamar las ideologías posmodernas, de todos los pacifismos, multiculturalismos, relativismos de todo tipo, globalismo, etcétera, 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 que al final lo que están haciendo es quitar legitimidad a los atributos esenciales, tradicionales de los Estados, ¿no? Quizá el más claro sea el atributo de la fuerza. Tradicionalmente considerábamos, ¿no? Es decir, la famosa expresión de Max Weber, ¿no? Es decir, el Estado tiene el monopolio de la violencia. Bueno, es decir, pues ahora nos damos cuenta que es que incluso desde dentro de los Estados, desde determinados ámbitos ideológicos más o menos extensos, se discute la legitimidad del Estado para emplear la violencia, ¿no? Y en el caso de España, pues evidentemente lo hemos visto también con el caso de Cataluña, ¿no? Entre las dos cuestiones de estos factores materiales, que sería la globalización, el concepto más genérico, y estos factores más o menos morales o ideológicos, se produce una pérdida de la capacidad del Estado para actuar sobre los dos grandes ámbitos en los que el Estado se ha movido, que son la población y el territorio. Es decir, las fronteras hoy en día son más transitables o permiten más el paso de lo que habían permitido antes. Es muy difícil controlar el tráfico de personas, de mercancías, etcétera, por las fronteras, por la sencilla razón de que los mecanismos de comunicación son mucho mayores. Es lo mismo que un somalí al año por la frontera española que entren 10.000. Es evidente. Y en segundo lugar también el problema del control de la población. Hay estados europeos que realmente empiezan a tener problemas porque no saben quién está viviendo y quién no está viviendo dentro de su país. Con lo cual, los dos grandes ámbitos de actuación del Estado, que son el territorio, es decir, yo con todo mi territorio, con todas mis fronteras, y de fronteras adentro soy yo el que manda y soy yo el que decide cómo hay que actuar. Y en segundo lugar, soy yo el que me hago cargo de mi población, soy yo el que me hago cargo de las personas que viven dentro de ese territorio, pues de repente nos damos cuenta que estos factores comienzan a variar. La consecuencia, y no más que leer los periódicos cualquier día, es que
En términos sobre todo de amenazas a la seguridad en el sentido más amplio, se ha producido cierto desdibujamiento entre el interior y lo exterior. Tú antes sabías, un determinado país sabía cuál era su enemigo y sabía cómo combatirlo. Hoy el enemigo no está claro si está fuera, si está dentro o si está fuera y dentro, ¿no? Es decir, tenemos varios ejemplos. Cualquier tipo de atentado yihadista ya se prepara en una parte del mundo, se idea en una parte del mundo, se prepara en otra y se ejecuta en un tercer lugar, ¿no? Entonces, cuando las fuerzas de seguridad trazan las operaciones posteriores a un atentado terrorista, recorren múltiples países. Es un caso claro, pero hay casos, no recuerdo quién lo comentaba el otro día, pero los delitos en sí mismo, o gran parte de los delitos, son delitos que te los está llevando a cabo un hacker delante de un ordenador en Kazajstán, o en un pueblo chino, o en una ciudad rusa, que los está llevando a través de la red, está realizando estafas, está realizando robos de segmentos industriales, o está robando la personalidad de personas situadas en la otra parte del mundo. Es decir, ya no se trata de tener un guardia civil en la frontera con Francia para vigilar que no entra a registrar los coches. Es que hay un tipo en Kazajstán que te puede entrar en la intranet del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Defensa y robar todo tipo de secretos, ¿no? Aquí, ¿cuál es el problema? Es decir, que si las amenazas son en ese sentido cada vez más globales, cada vez más amplias y cada vez más complejas, los estados se ven con las manos atadas para responder de manera más o menos adecuada a ellos, ¿no? Y por un lado, los estados poseen una deslegitimación, que yo llamaría internacional, una deslegitimación exterior. Es decir, nunca los estados han estado tan vigilados y tan fiscalizados y tan controlados desde lo que podríamos llamar, entre comillas, la comunidad internacional, como lo están ahora. De manera que si durante la historia de un Estado respondía a la amenaza como él creía que tenía que actuar, como él creía que tenía que responder, mediante el uso de la fuerza, mediante el uso de estas medidas, etc., hoy en día los Estados, nuestros gobiernos, se encuentran con el problema de que no tienen la misma capacidad, porque llega el Comité X de Naciones Unidas para decirte que usted no puede hacer esto con un detenido, porque llega la ONG International que le dice usted tiene prohibido discriminar sus derechos, porque llega la Unión Europea y te dice usted no puede hacer esto y tiene que soltar a este terrorista, por ejemplo el de la Palo, porque no se ajusta. Es decir, los Estados dejan de tener la capacidad absoluta que tenían antes de defender sus fronteras, defender a sus ciudadanos y de garantizar la seguridad interior. Existe, por tanto, esta deslegitimación exterior. También existe cierta deslegitimación interior que tiene que ver con lo que he comentado antes. Es decir, nunca los Estados han visto su legítimo uso de la fuerza tan discutido como ahora. Y eso lo vemos tanto en los casos más livianos como en los casos más graves, ¿no? Es decir, hay del Policía Nacional que se le ocurre pegar un porrazo a un señor que está manifestando de manera ilegalmente y que le está insultando, porque tiene un problema con la opinión pública, con las ONGs, con la oposición, etcétera, etcétera, etcétera. No llegamos ya, se tiene que utilizar fuerza letal, por así decirlo. Un ministro del Interior tiene un problema cuando, por la acción de la fuerza de seguridad, muere una persona. Esa persona puede ser un terrorista peligrosísimo o puede ser un tipo enormemente complicado, pero desde dentro del propio país, desde ámbitos además poderosos de dentro de un país, se discute esa capacidad del gobierno que hasta hace bien poco entendíamos que era básica. No digamos ya si entramos en términos, ya si queréis más españoles, ¿no? Donde la deslegitimación interior, es decir, tenemos los dos ojos puestos en lo que nos dice Naciones Unidas, en lo que nos dice la Unión Europea, en lo que nos dice esta otra organización internacional. Y ese peculiar clima que se ha creado en España de rechazar el uso de la fuerza aunque sea legítimo, si a eso sumas disfuncionalidades típicamente españolas de las que están hablando aquí, que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de las autonomías, con el tema de las policías autonómicas, la coordinación de policías, etcétera, 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 ¿no? Y aquí el caso más dramático y más paradigmático es el caso de los atentados de Barcelona del verano pasado. Ahí es donde se descubre que realmente un Estado
en circunstancias como las actuales, o está bien preparado, o realmente tiende a fracasar en este tipo de cuestiones que son esenciales. Y ahí se demuestra además que España tiene el problema que es que no es que nos esté adaptando, es que tiene una serie de malfuncionalidades internas que son las que encima están, no es que no estén sumando, es que están restando a ese proceso que los países más bien tratan de llevar a cabo, ¿no? Y además a esto se suma otro factor, que es casi más importante, que es la tendencia a ocultar estas disfuncionalidades del Estado. Es decir, además según España, no queremos oír hablar de que en términos de seguridad podamos estar haciendo comando. Es decir, tenemos enseguida a colocarnos, a mostrar nuestro apoyo a las fuerzas de seguridad, a mostrar el consenso de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, de esta manera muchas veces lo que hacemos es esconder un problema que es real, que es el problema de que tenemos que adaptar a las fuerzas de seguridad, que tenemos que adaptar los servicios de inteligencia, que tenemos que adaptar a las fuerzas armadas, que tenemos que adaptarnos a una serie de amenazas que vienen de fuera, que están ya dentro, pero que proceden de fuera, que están dentro y van hacia fuera, que están fuera y van hacia dentro, etcétera, 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 ¿no? Y ahí sí que es verdad que tanto, y sí que realmente después de 11 años, es decir, la necesidad de una reforma en profundidad de procedimientos, de estructuras, etcétera, etcétera, en determinados ámbitos, los españoles preferimos dejarlo de lado. Y además, en buena medida motivado por un hecho curioso y peculiar, también nos comentaba un analista francés hace algunos años, que nos decía que ustedes los españoles no tienen conciencia de amenaza. Pero bueno, el resto de los países de la opinión pública lo tienen bastante claro, pero ustedes se piensan que mientras no se metan en líos en el exterior, a ustedes les van a dejar en paz. Es una cuestión que aún, a la que aún le seguimos dando vueltas, ¿no? Esto pone al ciudadano en una situación muy peculiar, porque tradicionalmente el ciudadano, la figura del ciudadano para el Estado, en primer lugar, era un recurso valioso, porque más población, más capacidad de trabajo, más capacidad económica, etcétera, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, el ciudadano para el Estado, uno de los atributos esenciales y fundamentales es la necesidad de garantizar sus derechos y libertades. Hoy en día te encuentras con este tipo de problemas que hacen que el Estado se deslegitime aún más, por así decirlo. Es decir, en términos, por ejemplo, de la amenaza terrorista, que es una amenaza que está más de moda ahora mismo, que es verdad, es decir, en buena medida nuestros Estados y la actitud que tenemos en los distintos países, incluso en la opinión pública, es, uno, vamos a esperar a ver dónde es el próximo. Y de hecho, uno comenta que bueno, llevamos muchas semanas, este año no ha tocado todavía el atentado de verano. Pero bueno, primera cuestión, es decir, y segunda cuestión, esperemos que no me toque a mí. Sabemos que nos puede tocar a cualquiera. Vivimos una suerte de psicosis de bajo nivel, pero en la cual vemos como algo normal que periódicamente en unos tiempos se nos maten por la calle y nos maten además de la manera más cruel posible. Y además esto se escenifica muy bien la impotencia muchas veces de los Estados en las famosas directrices británicas a propósito de los atentados terroristas, ¿no? Esos panfletos que enviaban a los ciudadanos que era corra y escóndase, ¿no? Es decir, cuando el Estado lo que te está diciendo es, en caso de atentado usted corra y escóndase, quizá empezamos a tener un problema a la hora de garantizar nuestra propia seguridad. Que no es porque el Estado reconozca que no lo puede hacer, sino que encima nos está pidiendo que corramos, que huyamos de la amenaza, ¿no? El terrorismo además va unido, como todos sabéis bien, a otras formas de criminalidad que generalmente llamamos el crimen organizado de corte transnacional, ¿no? Es decir, al final los terroristas se aprovisionan en los mismos ámbitos que otro tipo de criminales en relación con el tráfico de armas, el tráfico de seres humanos, etcétera, 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 de manera que se repite la idea de que, bueno, es decir, tú tienes a la Guardia Civil o la Policía Nacional limitados en su trabajo a territorio nacional, o con suerte a territorio europeo, pero son incapaces de llegar más allá. Entonces tú tienes al cerebro de un comando, o tienes al cerebro de una máquina, o al cerebro de una operación actuando en la otra parte del mundo. Y mientras él tiene la facilidad de mandar comandos, de utilizar las redes sociales, de utilizar Internet para actuar dentro de tus fronteras, tú tienes problemas para salir de ellas. Porque además tienes problemas porque
que tú actúes fuera de tus fronteras aparece al mismo tiempo mal visto por tu propia opinión pública. Es decir, usted no puede ir allí a perseguir a este señor porque ¿qué es lo que se nos ha perdido en aquel país? Pues en aquel país lo que se nos ha perdido que estos señores sponsorizan, albergan o impulsan actividades delictivas que al final acaban en nuestra propia casa, ¿no? Es decir, hay otra cuestión más grave que por ahora no afecta a España, pero que efectivamente hay que empezar a tener en cuenta que tiene que ver también con la credibilidad del Estado y que ha sido señalada esta mañana, que es el famoso tema de las no-go zones, ¿no? Las zonas en las que la policía no puede entrar. Si hace apenas 50 años alguien nos contase que en Francia o en Alemania iba a haber lugares donde el Estado no iba a actuar, no podría actuar, porque la policía no puede entrar, donde no rige la ley, nos parecería una cosa de locos. Y sin embargo te encuentras con países los más desarrollados, es decir, Francia, Alemania, el caso de Suecia, es decir, donde efectivamente hay zonas donde no rige el Estado de Derecho, que son agujeros negros en términos de ley, ¿no? El famoso barrio de Molenbeek es el más conocido, en el sentido de que es un video de terroristas. Pero este tipo de áreas que no solamente suelen salir a la opinión pública, a la luz de la opinión pública cuando se trata de terroristas, pero son zonas donde se trafica con drogas, donde se trafica con armas, donde podemos comprar una K-47 a un bajo precio en determinados barrios de Marsella. O sea, es una cosa increíble, ¿no? Y son hablo de España, porque España tenemos a tener nuestras propias no-go zones, es decir, el deterioro acelerado de la situación, por ejemplo, en Algeciras, es decir, si hace poco tiempo nos cuentan que es que la Guardia Civil que iban a atacar a Algeciras de manera impunemente, que iban a lanzarse contra sus coches, que iban a lanzar las barcas contra las barcas de la Guardia Civil, que les iban a perseguir a la puerta de casa, y no nos hubiésemos creído. Y nosotros entendíamos que una no-go zone, una zona de estas, pues, podría ser en alguna época determinada un pueblo del País Vasco, tomado por la mafia de Batasuna, tal y cual, pero no pensábamos nunca que en otras zonas, y en relación además con delincuencia organizada, podría ocurrir determinadas actitudes, ¿no? Bonito no ocurrió, ¿no? También hemos visto en parte en los barrios de Lavapiés, es decir, donde la policía no puede entrar en parejas, porque si entran en parejas y hay un delito, pues se lo hacen la vista gorda, o disimulan, o tienen que entrar y llamar a la caballería, porque si no hay quien actúe en determinados barrios, ¿no? En el caso de España, además, esto digamos que tiene más delito, porque lo estamos viendo en otros países. Es decir, el deterioro de la situación en determinados lugares de Francia, de Alemania, de Suecia, es ya un ejemplo a no seguir, es un ejemplo para que suenen las voces de alarma en relación con tener territorios que tú no controlas, habitados por personas que no sabes quiénes son y que no sabes a qué se dedican. Cuando tú solo metes una coctelera, no puede salir nada bueno. Esto implica, y tiene que ver con un fenómeno que también hemos hablado esta mañana, aquí lo dejamos sobre el tintero, que es la emergencia de lo que Germán Terés llamaba de un pensamiento de resistencia. Es decir, a este deterioro del Estado, que es progresivo, que parece progresivamente acelerado, y ante el que nadie parece preocuparse, es verdad que de vez en cuando surgen movimientos espontáneos, surgen partidos políticos, surgen grupos que recuerdan o que buscan recordar o que buscan recuperar la fortaleza del Estado, ¿no? Aquí la cuestión es, la cuestión de fondo, si queréis, tiene que ver con si un mundo globalizado como el de ahora, que efectivamente uno compra cualquier casco de otra parte del mundo, te compras a un nigeriano una pijadita con perdón que has puesto en internet que te le puede llegar, o que compras con Amazon o AliExpress, o encuentras un tipo por eBay que desde Alaska vende, desde lo que queramos, porque todos tenemos múltiples ejemplos de ello. Es decir, en un mundo que va como va y cuyas tendencias son las que son, la primera cuestión es si el Estado está condenado o no. Es decir, si efectivamente el Estado puede recuperar ese tipo de funciones o no las puede recuperar, y si las puede recuperar, ¿de qué manera? Pues digamos que es la pregunta, si queréis, en términos casi de filosofía de historia, la pregunta fuerte, por un lado. Es decir, bueno, ¿acaba el Estado o no acaba el Estado? El Estado, como hemos conocido en los últimos 300 años, al que estamos acostumbrados
nosotros, ciudadanos a caballo entre el siglo XX y el XXI, va a desaparecer o tiene capacidad de recuperación. O ya directamente, como bueno, las fronteras son indefendibles, nos llegan, aparte de los piratas informáticos, nos llevan docenas, cientos y miles de tipos que es imposible parar, o no, es decir, de alguna manera, construir países más altas, pero construir, no lo sé, es decir, ¿hay alguna manera de hacerlo, sí o no? Y la siguiente pregunta es, ¿el Estado está en vías de desaparecer? Como se viene teorizando, y por parte yo puedo también para provocaros, voy dejando caer, si el Estado tiende a desaparecer, ¿qué va a sustituir al Estado? ¿Es una tragedia o no es una tragedia? De verdad que el Estado, es decir, la forma política occidental, pero desde hace relativamente poco tiempo, es decir, los occidentales han vivido durante siglos con formas políticas distintas. Es decir, es pensable, es decir, por ejemplo, y poner a España y no meterme en un jardín, pero es posible pensar una Francia realmente fragmentada en distintas unidades políticas, algunas de las cuales sean francesas, republicanas, blancas, etcétera, 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 y otras que no tengan absolutamente nada que ver y sean un espejo de Argelia, por ejemplo. ¿Es pensable ese tipo de escenario? Pues yo creo que es una cuestión que también es necesario poner sobre la mesa. En buena medida, aquí la cuestión de fondo es una cuestión que tiene que ver, y hago un poquito a lo que nos preocupa en este curso de verano, que tiene que ver con la capacidad que los países y las poblaciones tienen de defender determinadas ideas y determinados valores. Yo no sé si es verdad que sobreviva un Estado con mayores o menores problemas, al final la cuestión es, hay que buscarla debajo, es decir, no sin de manera intercambiable, es decir, cuál es la salud de las patrias, cuál es la salud de las naciones, o cuál es la salud de los pueblos, ¿no? Efectivamente, también se ha hablado aquí, y me parece bastante interesante, cómo determinados países de esta Europa buscan, yo no sé si fortalecer al Estado, fortalecer a la nación, y a través del fortalecimiento de la nación, fortalecer al Estado, o viceversa, pero aquí se ha hablado de Hungría, se ha hablado de Polonia, se ha hablado del grupo de Visegrado, que apelando a determinados principios y valores, empezando por el patriotismo, pues tratan de afrontar este tipo de problemas. A la hora de observar las distintas maneras de observar y de comparar las distintas maneras de afrontar el problema, uno se encuentra diferencias de fondo. Se encuentra diferencias de fondo en términos de resultados de seguridad en Francia y en Polonia, o en Alemania y en Hungría. La cuestión, por tanto, al final, después de todo este recorrido, tiene que ver en buena medida con lo que está debajo del Estado, o con lo que está soportando el Estado, y que al fin de cuentas es la nación, es la patria, es el pueblo, y es la salud que uno sea capaz de insuflarle o de no insuflarle, porque al final, en términos de seguridad y defensa, aquí la cuestión es solamente aquellos pueblos, solamente aquellas naciones, solamente aquellas patrias, que no es una expresión que queráis, que son conscientes de que tienen un valor, que son conscientes de que tienen una importancia, son conscientes y tienen la vitalidad necesaria para pensar en seguir viviendo y seguir sobreviviendo. Y ellas son las que al final, en forma de Estado o en forma de otro tipo de forma política, son las que son capaces de sobrevivir, ¿no? Pero, bueno, como veis, tengo sobre la mesa más, primero, ya acabo ya, y tengo más preguntas sobre la mesa que respuestas. O sea que yo las lanzo, hay gente muy inteligente que seguro que tiene ideas buenas. Como veo que ya hay gente impaciente, abrimos el turno de comentarios. Aquí adelante, señor. Interesante. Yo quería presentar la otra imagen. Es decir, si comparamos la situación con hace 100 años, por ejemplo, el Estado, la acción política, las Naciones Unidas, no ha hecho más que reproducirse y que crecer. En África, hace 60 años había 8 o 10 naciones, ahora son 52. En las Naciones Unidas, cuando se crearon, eran 40 y tantos, ahora son 200. Es decir, las naciones
se han multiplicado. Y, por otra parte, los mecanismos de control de los estados son mayores que hace unos años. Hace 100 años no había pasaportes. Ahora el control de fronteras, de pasaportes, de visados es absoluto. El control del dinero es cada vez más absoluto y va a más. Es decir, la desaparición del papel moneda, que es inminente en el circulante en unos años, determina que los elementos fundamentales de un Estado para sobrevivir, que son los impuestos, el control financiero, etcétera, etcétera, se está haciendo al margen de que luego haya zonas como el euro que está en varios sitios, todo lo que están ensayando distintos grupos importantes de criptomonedas, están los estados a punto de regularlo, etcétera, etcétera. Lo que sí, y ahí tienes toda la razón, hay un proceso de descomposición interior dentro. Bueno, y por supuesto, lo que ha cambiado es la geopolítica global, porque la ideología en la que vivimos nosotros en España es que efectivamente ya estamos en la paz perpetua, no hay guerras, se ha quitado la desaparición del Ministerio de la Guerra y el Ministerio de Defensa, el concepto de guerra los teóricos lo han anulado, son conflictos, y entonces ya los soldados no van a la guerra, van a resolver conflictos, entonces, claro, pero eso es un modo de hablar para engañarnos, es decir, que eso China ha logrado ser independiente económicamente, ya no depende de otros sitios. Rusia pues tiene, por ejemplo, pues eso, Venezuela dependiente militarmente y no lo tienen los otros, es decir, los bloques se han ido recomponiendo, pero sin embargo, aunque la estructura del Estado se mantenga, los problemas demográficos sí que son muy grandes. Entonces, lo que yo te quiero decir es que yo más bien vería que esas zonas descontroladas que se están produciendo serían un subproducto de estados fuertes que perfectamente puede asimilar y que, llegado el caso, puede resolver. Es decir, en Francia, todo el tinglao que tenían allí en el entorno del canal de la Mancha, ¿no? Con todos aquellos pues, 5.000, 10.000, 15.000, no sé cuántos que estaban ahí presionando, etcétera, etcétera, pues llegado el momento se resuelve y hay que compensar a las ONGs para que no protesten demasiado mientras se resuelve aquello y convencer a la prensa de que es el mal menor. Entonces, efectivamente, es decir, que en ese sentido yo creo que la situación a la que se va es de un control todavía mayor de los estados y los ejemplos de por ejemplo, China, Estados Unidos, etcétera, la necesidad que están teniendo, pues eso, al margen de que el proyecto del muro de Trump no tenga sentido, cosas así, pero cada vez es más difícil ser ilegal o no tener papeles, al margen de que haya un problema objetivo tremendo en determinados sitios más que en otros. Sí, bueno, te sigo casi hasta el final, ¿sabes? Es decir, excepto lo que dices es totalmente cierto. Bien es verdad que sí que parece que no es un paradojo, es decir, todo ese control evidente que tú has señalado muy bien, es decir, el pasaporte, ¿no? Es decir, además el pasaporte que es electrónico, con el escáner de no sé qué, no sé cuántos. Pero eso no impide, paradójicamente, es decir, siendo el control y la entrada a cada país mucho más complicado que antes y mucho más controlado, eso no impide que la inmigración sea más descontrolada. Es una situación paradójica, supongo que tiene solución, pero es verdad que una cosa no impide la otra. Es decir, tú sigues teniendo gente que no sabes dónde está, ni de dónde viene, ni dónde se mueve, ¿no? Es decir, tú tienes un tipo que te entra en la Unión Europea, procedente de cualquier país del norte de África, que entra en España, que desaparece, porque tampoco lo tienes del todo perfectamente chequeado, que se mete en cualquier país Schengen y aparece en la punta de Europa, o pasa a Turquía, o pasa algo así. Es decir, paradójicamente hemos desarrollado tecnologías de enorme control administrativo y burocrático que no se están traduciendo en una seguridad a la hora de controlar determinados temas. Pero seguramente la transformación, más que ser crisis del Estado, es, te digo, te lanzo esta sugerencia. ¿No será que se está asumiendo que es imposible mantener a toda la población normalizada a una escala de educación, de formación, de integración en Estado, y que los determinados intereses no les importa? Es decir, el ideal
de los derechos humanos, de todos los hombres con igualdad de derechos y tal, y que cada vez más se tolera o incluso interesa que haya bolsas cada vez mayores de subhombres, o de personas sin... Porque eso es decir, eso de hecho es lo que está sucediendo. De hecho es lo que está sucediendo. Y por prudencia se pueden manejar, porque a muchos estados les interesa, ya que está aquí Humberto, de Venezuela, han abandonado Venezuela en los últimos 3 años 4 o 5 millones de personas, ¿no? 5 millones de personas. Yo estuve en Panamá en abril y me dijeron que había como 400.000 venezolanos. Todo es una situación medio irregular. Lo han soportado, están empezando a hartarse, ya ponen límites, pero eso se autorregula. Es decir, que entonces ya saben los venezolanos que no conviene ir a Panamá, que se puede romper y van a otro sitio, etc. Claro, ese es un caso anómalo, porque es población muy educada, muy informada, que encuentra trabajo, que incluso muchos países receptores, para ellos es una ventaja que vaya todo ese personal, porque normalmente además quienes se van al exilio son personas más formadas, quienes están más fastidiados, pues no pueden salir de su sitio, salvo algunas de estas bolsas, y ahí son distintas. Es decir, el caso de Francia, por ejemplo, o el caso de Alemania, probablemente es el resultado de políticas totalmente imprudentes con respecto a la población islámica, etcétera, de mantener que les viene pues, de sus ingenuidades previas, y que con la libertad, igualdad y fraternidad iban a asumir a los millones de norteafricanos cuando los quisieron a todos afrancesar, o cosas así. Que en España estamos a punto de que pasen cosas de estas. Entonces, seguramente lo que habría que contemplar es si lo que no se está es preparando o normalizando una radical normalización de la ausencia de derechos de un montón de personas. Por mucho que haya muchas ONGs porque en el fondo todo el mundo lo sabe también, que muchas de esas ONGs no están funcionando por intereses humanitarios sublimes, vamos a la medida, sino por el propio interés del mercado y de lo que produce y están viviendo de ello. Es decir, que son hasta traficantes humanos en muchos casos, por mucho que se enmascare de bondad universal o de iglesias o de lo que sea. Hay como... Sí, cada vez que no vas de acuerdo contigo, pero... Sí, entonces tampoco vamos a hacerlo. Es verdad que al final, bueno, es que ese tipo de... ese escenario que dibujas es que ya no es el Estado moderno, es otra cosa. O es el Estado moderno, ¿sabes? 2.0 o 3.0 o otra cosa. Pero ya decir, admitir la existencia de distintas comunidades, bolsas humanas... pero es que nunca no fue el Estado moderno, esa es la falacia. Es decir, que... Vamos a ver. Ese Estado moderno que tú me dices es el modelo de Estado moderno de los teóricos políticos del 19 y del 20. En realidad, y esto plantea problemas políticos más graves todavía, que cuando aquí estamos, por ejemplo, en España, hablar de España, estamos refiriéndonos a Ortega y entonces se dice el ideal de la universidad, de la educación, no, claro, cuando Ortega está escribiendo el porcentaje de alumnos que estudiaban el bachillerato en la universidad es mínimo. De hecho, ese Estado moderno de lo que se hablaba eran unas élites urbanas y había un montón de población rural, marginal, no sé qué. Eso ha desaparecido. Y ahí viene absolutamente la crisis. Claro, la crisis en un país como España supone un traslado de población a ámbitos urbanos, la reducción de la natalidad, el abandono de miles de pueblos y el riesgo de estabilidad biológica de la nación. Y entonces, eso es por lo cual, seguramente, el replanteamiento que habría que hacer es total. Es decir, es que es imposible ese ideal al que se quería llegar. Porque ese ideal, cuando lo quieres igualar por la baja, que es lo que hicieron en Cuba, o lo que han querido hacer en Venezuela, lo digo por estar tú aquí, lo que provoca es un nivel de mayor miseria. Porque es repartir todo a la baja, con lo cual, ¿qué supone? Pues que que desaparecen los estímulos del trabajo. Es decir, que tú puedes mantener a un montón de población poniendo la sopa boca, si el clima no es demasiado adverso,
y quejarte, será. Entonces ahí están los cubanos pues con un chupito y con tal, y ya, entonces ese país se hunde, colapsa, salvo que tenga un apoyo externo, etcétera, etcétera. Y efectivamente ahí lo que puede es quebrarse totalmente una estructura de un Estado por descomposición, como está a punto de pasar en Venezuela, es decir, probablemente. ¿Cómo se resuelve eso? Eso es otro problema ya totalmente distinto, porque ¿qué es lo que está pasando en muchas naciones donde las jerarquías militares controlan de forma, o donde en realidad se está volviendo a formas no democráticas, según lo que nos entendíamos por democráticos, que en realidad también no habría mucho que hablar de ese asunto, pero bueno, y en ese sentido, el ejemplo de China, de haber convertido en vitalicio al presidente, pero es que eso pasa y estamos hablando de agrupaciones humanas de millones de personas, probablemente vamos a eso, vamos a cambios radicales, pero no tanto en los aspectos prácticos efectivos, sociológicos, sino más bien ideológicos, más bien ideológicos que otra cosa. Bueno, pues, ¿cómo? No, yo me voy a centrar en un aspecto nada más, que un poco recoge, ya me he contestado, el ponente y el coponente, que es la gran... yo creo que algunas de las cosas que se plantean a corto plazo, hay una visión de obra histórica, se resuelve, yo creo que evidentemente va a venir un penduleo, o sea, el péndulo se revelará y evidentemente vamos hacia el sistema de alguna manera o hacia un aumento del autoritarismo en los sistemas existentes. Yo creo que eso es inevitable por todo lo que ha contado él. Llega un momento en que la angustia y la necesidad de seguridad de las naciones, incluso del ser humano, decir un sociólogo, necesita colectivo, necesita sentirse gobernado. Y si le falla el gobernante, pues reacciona de una manera muy primitiva, de manera muy eso es eso estoy de acuerdo, pero solo el centro dice el Estado va a desaparecer, es decir, hay una manera en fin, está en desintegración, etc. Ahora, yo personalmente creo que cuando se dice eso, se está pensando en el Estado democrático, que sí puede desaparecer. Ahora, el Estado, como concepto de el más avanzado probablemente, hasta ahora conocido, de reunión de un colectivo social, de una polis, eso no va a desaparecer. O sea, China es el único país que existe todavía desde hace 3.000 años. Y no solo eso, sino que haya de la crisis que ha habido, sigue aumentando territorialmente. Lo próximo que se comerá probablemente sea Corea. Y por eso vietnamitas están preocupados. Y desde el principio es un estado, es decir, entre dos ríos primero y tal. Eso no va a desaparecer. Se puede fragmentar la India, ya veremos. Estados Unidos está reaccionando ya y yo no veo la desaparición de Estados Unidos en la fragmentación. Rusia y muchísimo menos. Estamos ante una continentalización de las naciones. Ahora, el Estado como tal no va a estar. Ahora, el Estado democrático, amigo. La democracia siempre ha sido la democracia es una especie de anécdota a lo largo de la historia. Es decir, nos remontamos a los griegos, que no duró tanto, y era otra cosa que la que conocemos ahora. Porque la vemos, pero la Laos, como tú eras mejor que yo, no votó a nadie, no tenía esclavas. Y después de los griegos, pues alguna ciudad-estado, no sé qué, tal, hasta los monasterios de Fourier, que no es la solución. Pero yo no veo ahora un modelo distinto de organización todavía, más anarquista, más monasterio, más... El Estado yo creo que se va a reforzar. Ahora, que sea democrático, eso sí que está en peligro. Y ahí es donde Europa se lo juega mucho, en mi opinión. No sé si es lo yo quería añadir, estoy bastante en sintonía con lo que dicen los componentes, ¿no? Pero además es que nosotros que pertenecemos a la escuela de materialismo filosófico, bueno, hablaba mucho del momento tecnológico y el hematológico, el ideológico y el tecnológico. Y es que hoy yo creo que precisamente el altísimo desarrollo de las tecnologías, el móvil,
claro, produce una ficción en la cual el individuo que tuitea y vota y change.org se cree más empoderado, que hasta surgen este tipo de yo creo que en gran medida ficciones, pero en realidad eso no aumenta en absoluto la democracia. Ni me parece, porque yo no quería dejar pasar este asunto, ni me parece que estas ideologías que están ahora surgiendo, el otro día hablábamos de la cantidad de géneros que se supone que existen, ¿no? El fluido, no fluido, tal. Yo no sé qué tiene eso del neomarxista, lo digo porque aparece últimamente mucho la palabra neomarxista, sino, ¿no será más bien que por esa exacerbación de otro mito, de las señas de identidad de cada individuo, no estamos ante la ultracapitalización de la sociedad? En el sentido de que cada individuo un consumidor y cada individuo una particularidad. Pues yo creo que eso es un aspecto que quizá habría que analizarlo y también conectarlo, por supuesto, con las formas de gobierno. Y ver también si nos conviene tener un excedente de gente ocupada en sí misma para ser mucho más manejable. Yo creo que han salido esas cuestiones del supuesto neomarxismo, que yo sinceramente no sé por ese asunto, me da la sensación que puede ir precisamente por lo contrario. Ahí lo dejo. Chema. Sí, es que está cambiando, se cambió varias veces de escala en la discusión, me parece interesante. Partiendo desde el punto de partida tuyo, que era la crisis del Estado, efectivamente las cuestiones concretas que muestran la existencia de la crisis se pueden discutir. Para mí el ejemplo más clásico es esto tan acuciante que está en los flujos migratorios. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes los manejan? ¿Qué finalidades persiguen con eso? Y por otra parte, ¿quiénes lo reciben? ¿Qué papel tuvieron en la generación de los problemas? ¿Qué papel tienen en la gestión de los problemas actuales? ¿Qué papel tienen en la planificación o no planificación de la evolución de esta situación? Eso es una cosa que podríamos discutir ampliamente de ello y creo que es interesante. Se Ahora bien, el problema sustantivo es crisis del Estado y efectivamente hay una crisis del Estado que es distinto de crisis del sistema político que también se acaba de sacar a la manera. El sistema democrático es una anécdota en la historia de la humanidad, pero lo sustancial es el Estado y lo objetivo, o que está al servicio de lo sustancial, es el sistema político concreto. Y periódicamente hay crisis por diversos motivos. La crisis de Julio César fue porque no se podía controlar ese Estado tan grande y había que buscar un sistema que, con la disculpa de que era más democrático, en realidad fue una dictadura personal. Ahora, la emergencia de nuevas potencias que están jugando a largo plazo, ya se dijo aquí también, a largo plazo y de forma constante con ello, se enfrentan a otras potencias o conglomerados como la Unión Europea que no juegan ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Es eso. Y se encuentran con unos problemas y son incapaces, que además algunos de los países integrantes de la Unión Europea generaron esos problemas y son incapaces de gestionarlos. Esa es la situación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque en la otra parte del sintagma el título de tu conferencia, que me gustó mucho el panorama que trazaste, es que eso está incidiendo en los derechos de los ciudadanos y por decirlo de alguna forma, por encima de otras cuestiones más anecdóticas, digamos, la legitimación importante del Estado para controlar esa situación, es decir, es que yo tengo la obligación de controlar y de asegurar los derechos de mis ciudadanos. Entonces, cuando no son capaces los dirigentes políticos de la esfera del sistema político, del régimen, son incapaces de enfrentarse, no se atreven a enfrentarse a los problemas, es porque no tienen argumentos, una falta de formación o de capacitación o de base teórica para decir, yo hago esto porque tengo esta razón y yo no tengo miedo a entrar a la fuerza. Puede ser la anécdota como se ve en la madre de país. Entonces, efectivamente, yo creo que lo principal es, por resumir, por finalizar,
es que la crisis es del Estado y se trata de dar soluciones a la crisis del Estado. Las otras serían las manifestaciones de la crisis, el sistema político o esos problemas importantes como la migración masiva. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice, realmente. Es decir, o sea, la sensación que la historia se ha vuelto a acelerar, creo que la tenemos en mente todos, ¿no? Desde el momento en que parece que la fórmula de Hobbes ya no cambia, ¿no? Es decir, la historia está en marcha otra vez, ¿no? Es decir, vuelve a haber cambios. El problema cuando tú estás inserto en esos cambios es que muchas veces no sabes cuál es la profundidad de esos cambios, es decir, son cambios que afectan a formas de gobierno, a regímenes políticos, o si son cambios que van mucho más allá y que son más telúricos, por así decirlo. Estamos ante un cambio realmente de era, o de edad, si se quiere. Hemos pasado a la edad media, la edad moderna, con todas las divisiones de mucho arbitrario, ¿no? Entonces, si realmente estamos entrando en una edad distinta, ¿no? Cuando estás estos que tú no tienes la perspectiva suficiente para verlo y no sabes si los historiadores del futuro van a ser capaces y van a decir, bueno, a partir del año 2000 y pico es cuando comienza la edad X o no. Y esa edad se manifiesta en cambio de Estado, no cambio de Estado, cambio de las formas políticas, tipos de unidades políticas, etcétera, etcétera, etcétera.